Ya. Describamos entonces, estamos en lo que es de introducción a la microbiología y básicamente vamos a hablar un poco de bacteriología porque vamos a tener una clase completa en los cuales vamos a hablar de, bueno, la próxima clase de estructura de bacterias, virus, hongos y parásitos, ¿ya? Así que describir un poco lo que es bacterias, que en realidad es lo que más importa en la parte bucal. Vamos a ver un par de papers también que hacen referencia a algunos virus que pueden provocar patologías en la boca, pero ahí analizaremos esos casos. Pero lo principal es la bacteriología en la boca, que es la que nos provoca, digamos, desde caries, este proceso infeccioso, pérdida dentaria, infecciones importantes, post cirugía, como las que les mostraba, en extracción, ¿cierto? En la toma de biopsia y en las grandes cirugías maxilofaciales que pueden complicar a un paciente y llevarlo a la muerte, ¿ya? ¿Y por qué? Porque eso tiene que ver en base a shock producto de la estructura de la bacteria. Ya, definamos una bacteria. Esto también es de colegio en realidad, no sé, vamos muy rápido, ¿cierto? Unicelular, procarionte. Hay una diferencia grande, procarionte, ¿cierto? No tiene núcleo. ¿Ya? Algunos dicen que tiene núcleo, o sea, hablan de nucleoide, de lo que es, en la estructura vamos a ver, en lo que es todo el material genético que se condensa un poquito en ciertas etapas, se ve un poco más electrodenso al microscopio electrónico, y hablan de nucleoide para entender de qué es el material genético de la bacteria. ¿Cierto? Son móviles, inmóviles, agrupación e información diversa. Vamos a ver ahora agrupación e información. Forma es una cosa, agrupación es otra cosa, ¿ya? Para que no se confundan. Móviles, inmóviles, si que tienen flagelos, cilios, etc. Aerobios, anaerobios, si usan el oxígeno como aceptor final de la cadena respiratoria, esos son, o si son algún compuesto orgánico aceptor de cadena de electrones, como en el caso de las bacterias anaeróbicas que hay en la boca, que son las que realmente nos complican. Las infecciones bucales raramente son aerobias puras, ¿ya? Son básicamente anaerobias facultativas y anaerobias estrictas. Eso es lo que se complica, digamos, en cuanto a infecciones bucales. Y seguramente vamos a ver infecciones en segundo semestre y vamos a ver que todo lo que significa anaerobio significa anaerobiosis, digamos, anaerobiosis estricta significa necrosis y por lo tanto compromiso de tejidos importantes en la boca y bueno, obviamente después general. Son saprófitos, ¿cierto? O patógenos saprófitos, que quiere decir que pueden estar con nosotros sin provocarnos ningún daño. O comensales también se conoce eso. Y reproducción por fisión binaria, o sea, reproducen sus elementos estructurales importantes, lo llevan a un polo y se divide en dos células iguales. Cuando se habla de bacteria, una bacteria es una célula. Yo me confundía con ese término cuando hablaban la célula. Si estamos hablando de bacteria, ¿por qué habla de célula? Claro, si ven por ahí, la definición de célula es como celda, como una celda independiente que se reproduce. Eso es una célula, ¿ya? Sí, bien digo, ¿no? como una celda con todos sus elementos importantes. Lo mismo cierto procarionte sin núcleo, DNA sin histona, porque no tiene esa unión compleja descrita por Watson y Crick, que es una doble hélice. Organelos membranosos, sin organelos membranosos, aparato de Golgi, ninguna de esas cosas, solamente tiene un elemento membranoso que pudiera ser considerado así, que se llama mesosoma, que es el que se cree que es el elemento de anclaje cuando se va a producir la replicación del DNA, ¿ya? Y bueno, la pared celular, que es una diferencia muy importante entre las bacterias y las células humanas, es que hay un componente que no está, que vamos a ver más adelante en estructura. Morfología. La morfología, ¿cierto? O las distintas formas de las bacterias son las que se presentan acá, y la que ya vio un tiempo Leeuwenhoek, ¿cierto? Vio unas formas redondas, esféricas o un poquito ovaladas, ¿cierto? O en forma de punta de lanza, pero muy pequeña, la cual se considera dentro de la morfología llamada cocos o cocáceas. Después la que tiene forma de bastones, ¿cierto? Se le denomina bacilos. La que tiene forma de espirales o espirilo, en realidad espirilo. Los espirales son esos que... Eso es para hacer comida. Eso es fideo. Eso es con salsa boloñesa, si quieren hacerlo, no hay un problema. Pero estos se llaman espirilos. Los espirales son para comer y los espirales son también los que tienen los amortiguadores en los autos. Espirilos, ¿cierto? Y dentro de esa gran clase de espirilos están las espiroquetas, que son algunas que nos van a importar en microbiología bucal, ¿ya? Y vamos a ver algunas también de espiroquetas importantes como el Treponema parium, que es el productor o el agente etiológico de la sífilis.
Vibrio, ¿cierto? Vibrio en la boca. No existen vibrio en la boca, no tiene importancia, digamos, esta morfología en la boca, pero sí en medicina son muy importantes el cólera, el vibrio paramolítico, el vibrio hemolítico y otros, básicamente esos tres. ¿Ya? Y coco bacilo, que es una forma intermedia entre, como bien dice, coco y bacilo, que en el fondo es un bacilo más corto, extremos más planos. ¿Ya? Y hay muchas bacterias, por ejemplo, en la boca que tienen la forma de coco bacilo, o sea, están bajo esta morfología. Ahora, ¿cómo se juntan o cómo se agrupan estas bacterias? Por ejemplo, si les preguntaran nombre de morfología, vamos a nombrar coco, bacillus, piroqueta, ¿cierto? Y no vamos a nombrar diplo. Esa es una forma en la cual se unen o se agrupan las bacterias. Pueden ser, o están solas, ¿cierto? ¿Ah? No se dice monococo ni nada, en forma unitaria, o sola, o aislada. Cuando se juntan dos son diplo. Cuando son en cadenas, excepto en latín significa cadena, cuando se juntan de a cuatro, zarcinas, y cuando se juntan o se agrupan en forma de racimos, se llaman estáfilos. Y el estáfilo en latín significa racimo. ¿Ya? Y la otra también puede ser, por ejemplo, en el caso de los streptococos, ¿ya? No hay streptovirus ni de streptotreponema, no, eso no existe. ¿Ya? Estas son las agrupaciones que se pueden presentar de las morfologías de las bacterias, ¿ya? Para que no se confunda. Ahora, para llegar a esta conclusión, lo importante es hablar de tinciones. Las tinciones son muy importantes en microbiología y en general en varias ramas de la medicina. En histología también, por ejemplo, ¿cierto? Tinciones importantísimas en histología. Hay también, hoy día se habla también de, o sea, hace mucho tiempo en realidad, de tinciones de tipo inmunológico, en que cual se ocupan anticuerpos, y una de ellas, por ejemplo, la fluorescencia, que también vamos a ver. Pero aquí vamos a hablar básicamente de la tinción de Gram, ¿cierto? De un químico holandés que él se dedicaba a hacer varios tipos de tinciones con distintos compuestos, y por ensayo y error llegó a determinar que las bacterias que eran de interés médico, le pasaban un pool de distintas bacterias, por ejemplo, estas bacterias de pus vienen de tal parte de la zona abdominal, de una cirugía, de una herida, ¿cierto? Cortopunzante, de una pérdida de masa muscular importante que se infectó, de la boca también, ¿cierto? Entonces ellos iban probando una gran cantidad de compuestos y llegaron a usar dos tipos de tinciones, dos tipos de colorantes que vamos a ver más adelante, y en base a eso pudieron distinguir dos grandes familias o dos grandes coloraciones que podían adaptar las bacterias, que son un tipo de tinción de la cual se habla positiva, ¿ya? El gram positivo, la tinción de gram positivo da un color azulado, morado, azulado puede ser, ¿ya? Y la gram negativa es un color rosado, fucsia. Es una de las tinciones más importantes porque con esto se diferencian las bacterias, solo las bacterias, ¿ya? Bueno, ahí las cándidas también se pueden teñir con gram y son de mucha utilidad. Pero en el caso de las bacterias son las que se dividen en grandes grupos. Pueden ser cocos positivos, gram positivo, ¿cierto? Cocos negativos, gram negativo, bacilos, treponemas en algunos casos muy puntuales. Y eso ayuda a dividir, como les decía, en varios grupos y a orientar un diagnóstico. Por ejemplo, en lo que es medicina es súper útil porque ellos pueden, con esta simple tinción, que debe demorar unos máximo 10 minutos, ¿ya? Yo lo hacía antes, pues igual eran 10 minutos, o sea, muy lento 10 minutos. Y eso le entrega al médico un informe importantísimo, porque como la mayoría de las patologías, yo diría que el 99% de las patologías médicas son de tipo monomicrobiano, o sea, una bacteria y una enfermedad, ¿ya? Distinto a la ontología, que jamás piensen que una bacteria va a ser responsable de una enfermedad en cultivo puro. Siempre en la microbiología son infecciones polimicrobianas, ¿ya? En todo tipo, en morfología, en el metabolismo, básicamente. Entonces, lo importante para un médico es saber que tengo una bacteria que es de tipo Caucasia, gram positiva, y que dentro del humano lo más importante de ese tipo de bacterias pueden ser Staphylococcus strepto. Eso me orienta a dar un tratamiento antibiótico oportuno, rápido, y no esperar un cultivo o digamos que puede ser más lesivo, o sea, puede provocarle más daño al paciente. ¿Ya? Es una diferencia muy, muy importante que nos orienta un tratamiento farmacológico. En la boca es de utilidad, puede ser, se usa muy poco. En algunos trabajos que hicimos alguna vez tratamos de
de usar a Gram para medir la severidad de la enfermedad periodontal, y hay una cierta correlación, pero no siempre es así. La tinción de Sil y Nielsen es otra tinción de dos químicos también, Sil y Nielsen. ¿Ya? Estos dos investigadores también hicieron esta tinción y también usaron muchas tinciones, o sea, muchos colorantes, perdón, para investigar qué tipo de agente había en los pacientes que producían tos sanguinolenta, ¿cierto? Y que llegaron más tarde a la conclusión de que se trataba de un bacilo que descubrió Robert Koch, un médico alemán, productor de la tuberculosis, el famoso bacilo de Koch. Entonces usaron una gran cantidad de colorantes y llegaron a definir que usando verde malaquita con un colorante rojo que era el safranina, podían tener un contraste, por ejemplo, un azul de metileno con safranina. Podían ver un fondo azul y con estos bacilos pequeñitos que se producían, digamos, en los desgarros de los pacientes que tenían tuberculosis, se veía un bacilo muy finito de color fucsia. ¿Ya? Parecía un Gram, pero no es un Gram. Es una tinción de ceniza. Si ustedes le llegaran a hacer una tinción de Gram a un paciente con tuberculosis, no van a ver absolutamente nada, porque la estructura de la pared es completamente diferente. Eso también lo vamos a ver en la estructura, por qué se ve Gram, por qué se ve Gram positivo, por qué se ve Gram negativo. Las tinciones de fluorescencia son súper importantes. Por ejemplo, hay mucha investigación en odontología en que nombran la inmunofluorescencia para detectar distintos tipos de biofilm. Cuando veamos la clase de diagnóstico microbiológico, en el fondo es ver las técnicas, cómo se hace una técnica, no para hacerlas, pero para que tengan una idea y para que entiendan cómo funciona la tinción de, por ejemplo, un biofilm. ¿Por qué se ve la bacteria X de un color, la otra de otro color, la otra de otro color? Entonces yo puedo ir haciendo un mapeo o un mapa de los distintos tipos de bacterias que hay en base a los colores que veo. Y esto funciona con un anticuerpo marcado con una fluoresceína varias fluoresceínas de distintos colores que yo puedo ir identificando. También vamos a ver fotos de eso, pero quédense con esto. Yo diría que dos tinciones importantes: Gram, ¿cierto? Para nosotros los odontólogos, Gram y fluorescencia. Esto, le decir Nielsen, es para los médicos, súper importante para los médicos porque es una prueba muy barata, muy rápida y que les ayuda, así como el Gram les ayuda a dar tratamientos rápidos, lo mismo para pacientes con tuberculosis. Bueno, esta tinción Gram, ¿cierto? Vamos a ver más que nada los tipos de colorantes, no me interesan los tiempos ni nada porque se lo sacan de cualquier libro, inclusive este mismo esquema, y si no saben hacerlo, para que tengan algún tipo de formación de cómo hacerlo, porque la técnica la van a encontrar en cualquier lado. ¿Ya? Pero por lo menos las técnicas cuando uno las ve como hacer un queque, si me entregan todos los ingredientes del queque y tengo no sé si salvo que lo tenga por YouTube, y irlo viendo paso a paso lo puedo hacer, pero a veces con estas cosas técnicas de repente no es tan fácil. ¿Ya? Entonces, si tenemos cualquier tipo en una muestra, tipos de bacterias, no sabemos qué es lo que es. ¿Ya? Lo pueden ser cocáceas, pueden ser treponemas, ¿cierto? Pueden ser lo mismo, pero tenemos una muestra X. Básicamente se fija no con alcohol, sino por deshidratación, se deja en estas plaquitas de portaobjetos, ¿cierto? Un portaobjeto, uno coloca la muestra y se estira un poquito para que no quede tan gruesa y se deja desecar ahí, ojalá 37 grados, unos 10 minutos, 15 minutos, de manera que se adhiera al vidrio. Después se coloca el primer colorante que probó Gram, pues probó muchos colorantes, pero este fue el que le dio mejor resultado para diferenciar estas dos bacterias. Entonces coloca el primer colorante que es cristal violeta y obviamente este colorante que es de bajo peso molecular va a entrar en los dos tipos, yo no sé cuál es positivo o negativo, entra en los dos, ¿cierto? Después, una vez que entró, se usa una tinción de yodo que para fijar este colorante. Lo que hace el yodo en realidad es transformar esta violeta jerezana o cristal violeta en un compuesto más grande, hace una molécula mucho más grande que no puede salir de la bacteria cuando se aplica el colorante, ¿ya? Que es alcohol acetona. Queda retenido dentro. Y esto tiene que ver con la estructura de la bacteria. Vamos a verlo más adelante igual, por qué las Gram positivas que están a este lado quedan teñidas y las Gram negativas no quedan teñidas. La diferencia de la pared es la que hace esta distinción tintorial. Entonces, si las Gram negativas tienen algo que no es capaz de retener este colorante, o las Gram positivas tienen algo que son capaces de retener el colorante, las Gram negativas quedan vacías. Al yo sacarle ¿cómo se llama? Este colorante que
que se puede sacar con una rastra de alcohol. Y finalmente, La decolorización. claro, se puede decolorizar. Claro, decolorar, perdón, decolorar. Entonces lo que yo puedo hacer ahí es, en el fondo, quedan entre comillas como las bacterias gram negativas por su composición de pared quedan vacías, por decirlo así. Entonces si yo luego coloco otro colorante, que puede haber sido cualquiera, pero gram prefiero la safanina, ¿cierto? Porque le da mucho mejor resultado y definición. En las bacterias gram positivas ya no van a estar, o sea, como están llenas, entre comillas, ese colorante no va a poder entrar, pero sí van a entrar en las gram negativas que están, entre comillas, vacías. Esa es la explicación, hace una explicación muy burda, pero que la vamos a ver químicamente más adelante en la clase de diagnóstico. Bueno, hay una tinción ahí con buena voluntad, ¿cierto? Gram positivo en racimo, bacilos, ¿cierto? Gram negativos. Lo mismo, aquí hay gram positivos en cocos, ¿cierto? Cocos en racimo, gram positivo. Es una tinción típica de estáfilo. ¿Ya? También se puede ver, esto por ejemplo, esto no es gram, ¿ya? Para que no lo confundan, pero otro tipo de tinción de azul de metileno. Y esto sí es un gram en el cual se ven, si se fijan, el cuerpo de la bacteria o la bacteria y los flagelos. Eso finito. Esto ¿cómo se llama? Es una tinción de vidrio colera. ¿Ya? Y esto es una tinción de plata, que es otra tinción especial solamente para nombrarlos, para ver treponemas del tipo de los treponemas pallium. El treponema pallium tiene una pared extremadamente compleja, como vamos a ver más adelante, en comparación con como los gram positivos y los negativos. Por lo tanto, no se puede teñir con gram, no son colorantes que permitan mantenerlos dentro, o sea, ni siquiera pueden entrar, ¿ya? Porque son paredes muy complejas. Aquí hay esta otra tinción de gram, ¿cierto?, que le sirve mucho a los médicos. Esto viene de una muestra, obviamente que hay que nombrar, cuando uno hace un examen tiene que nombrar el diagnóstico, de dónde viene, para que los técnicos en el laboratorio sepan y se orienten qué cosas hacer, porque si no pueden hacer mil cosas, ¿ya? Y gastar mucho recurso económico en algo que puede ser muy, muy focalizado. Esta tinción, si ustedes ven acá, ¿cierto? Ven un polimorfo nuclear, ahí está la membrana citoplasmática, aquí están los núcleos, ¿cierto? Y esta tinción fue una tinción hecha con gram, en la cual se ven adentro, si ustedes se fijan ahí con buena voluntad también, diplococos gram negativos, están más tirados al rosado, a lo mejor están sobreteñidos un poco. Aquí hay otro, se rompió la pared, pero este es el más claro, ¿cierto? Esta muestra, esta tinción, digamos, que traiga diagnóstico sospechoso de gonorrea, es gonorrea hasta que se demuestre lo contrario. La tinción de gram no tiene carácter diagnóstico, tiene carácter orientatorio, salvo en esto. El 99% de esta tinción de una muestra de uretra, con este tipo de cocos intracelulares, gram negativos, lo más probable es que sea gonorrea, ¿ya? Pero generalmente no serviría, supongamos que estos estuvieran todos dispersos por acá y no hubiera ningún polimorfo, ya podríamos hablar, sí, es un diplococo gram negativo, y eso le da una orientación al clínico. Otra tinción, es cierto, bueno, esto es una tinción también de gram, es un tipo bacilo, siento, bastante grande, de extremos redondeados, gram positivo. Esta otra tinción, para también se les quiero nombrar, pero no vamos a ver el detalle, es una tinción no es una tinción, es una absorbación con un tipo de condensador especial y de luz especial, en el cual la difracción de la luz toca de diferente manera la pared de las bacterias. Y si se fijan acá, a ver, ahí, es algo espiral, ¿cierto? Algo como espiral. Esto, ahí se ve un poquito más espiral, ¿cierto? Esto se llama, esto es una microscopía de campo oscuro y se utiliza para el diagnóstico de sífilis, cuando se presenta la etapa de chancro, no otras etapas. Ya que no se puede teñir con gram, estos treponemas no se pueden teñir con gram, se usa esta microscopía de campo oscuro, y que no es otra cosa que poner la muestra, un raspado, por ejemplo, de un glande o de labios mayores donde hay una úlcera importante que sea sospechoso de que sea un chancro sifilítico, ¿ya? Después de la anamnesis y todo lo que hacen los médicos, esto es cultura general, ¿no? Porque nunca lo vamos a hacer nosotros. En la boca podemos verlo, sí. En la boca sí podemos ver un chancro lingual, por ejemplo, si hay sexo oral. Y lo que se hace, se coloca la muestra también en un portaobjeto, y el condensador tiene un elemento que hace que la luz tenga distintos ángulos de
convergencia, divergencia, perdón, de divergencia. Y de esa forma se pueden ver como brillantes estos objetos. ¿Ya? ¿Qué característica tiene el microscopio para poder ver esto? Porque está hablando de No, es un microscopio común y corriente, si lo único que cambia es la fuente de luz. Esto no es microscopía electrónica, ni edición especial, ni inmunología, nada. Cuando uno, por ejemplo, un microscopio básico óptico, ¿de cuánto un ocular? Los oculares generalmente son de 10, ¿cierto? 10 por. sí. Y el de abajo, no sé, pues el objetivo debe ser de de 100, tenéis 1000, 100 por 1000 aumentos. Esto debe estar en unos 1000, 1200 aumentos dependiendo del ocular. ¿Eso significaría hacerlo con lente de inmersión? De inmersión, sí. Ya. Lente de inmersión, exacto. Entonces lo que pasa es como, no sé si no han visto, seguramente muy pocos han visto o usado microscopio cuando uno coloca una gota en un portaobjeto que esté sucio, con polvo, y tú ves a inmersión, se ven estos elementos como refringentes. Claro. Es refringente en el fondo, eso es refringencia, es un fenómeno de la luz que físicamente no se los puedo explicar, pero el hecho de que llegue de distintos ángulos hace que esto esté como refringente, bien digo, ¿ya? Que parece una noche estrellada, así, ¿eh? Y en cuanto a las muestras, tú dices que tanto Gram como el Sid Nielsen tienen la propiedad de que son técnicas rápidas. Muy rápida. Pero eso igual ¿Esto igual? se tiene que hacer sobre cultivos, sobre placas o sobre muestras directas. No, muestra directa. O sea, el Gram tú lo puedes hacer ya. Identifiqué por curiosidad. Tomé una muestra, no sé, de la boca y salió una gran cantidad de colonias de distintos, rojas, negras, verdes, y tú quieres ver cuál es la negra. Le haces un Gram de ese cultivo y te va a salir, por ejemplo, un bacilo Gram negativo, que es lo más probable que sea un bacilo Gram negativo. Le puedes tomar una muestra a un paciente adentro de un conducto. Puedes tomar la muestra de una zona que, no sé, vas a hacer hay un aumento de volumen, ¿cierto? Vas a hacer una aspiración y de esa aspiración le puedes hacer un Gram directo. Y ahí vas a ver lo que hay. ¿Ya? Y esto es lo mismo, haces un raspado al chancro, tomas una muestrita del chancro, la colocas en un portaobjeto y lo miras en inmersión. Una noche estrellada después de una noche de amor. Los médicos tienen un dicho que decía una noche con Venus, que es la diosa del amor, ¿cierto? Una noche con Venus y toda la vida con Mercurio, que es otro dios griego. Y el Mercurio se usaba para pincelados, claro, pincelados, por ejemplo, de Mercurio eran para en pene, en labios mayores, pincelados con Mercurio para nivelar esto. El Mercurio es más tóxico. Ya, si se fijan acá también hay también como unos treponemas, ¿cierto? Unos treponemas, acá hay otro treponema, se ve claramente, treponema claramente, ¿ya? Ese puede ser un bacilo, un treponema claramente, un treponema Gram negativo. Ya dijimos que esto puede ser sífilis, no, imposible, porque el treponema pálido no se tiñe con Gram, no se tiñe por la complejidad de la pared. Pero esto es el trabajo que hicimos nosotros en pacientes en la escuela de medicina, en pacientes que tenían muy mala higiene. Cuando hay muy mala higiene, pacientes con muy mala higiene, lo más probable es que ustedes pueden tomar una muestra. Eso es lo que decía, toma una muestra directa, lo colocan en un portaobjeto, lo tiñes con Gram y vas a ver esto. ¿Ya? Y son treponemas, debe ser treponema socranquis, treponema dentícolas, putígena y todo lo que vamos a ver más adelante en microbiología bucal. ¿Ya? Y ahí uno puede ver, digamos, la cantidad de salud o enfermedad. En salud, cuando el paciente tiene una muy buena higiene, lo más probable es que no vas a encontrar nunca, o sea, por la cantidad, por la volumen muy pequeño, no vas a encontrar esta tinción jamás. ¿Ya? Y en pacientes muy mutilados, sí. Otra tinción más, ¿cierto? Aquí puede ser una tinción de Gram positivo y ahí se ve una estructura que vamos a hablar más adelante, ¿cierto? Que no es el núcleo, porque si dijimos que las bacterias no tienen núcleo, es una espora, es una forma de resistencia. Las esporas tienen más o menos, si un Gram positivo tiene 2 capas, una espora puede tener hasta 9 capas. ¿Ya? Entonces es muy difícil que un colorante vaya a llegar adentro. Pero sí hay elementos que tienen esporas, específicamente, por ejemplo, la espora del virus del bacilo anthrax, si quiere, se usa en bioterrorismo, que tira las esporas de anthrax y te da un anthrax pulmonar, que es una invasión del pulmón importante con destrucción de las células, y bueno, y te mueres de insuficiencia, muy parecido a lo que está ocurriendo con el COVID, con el SARS-CoV. Ahí, ¿cierto? Hay una tinción en la cual ahí se ve el núcleo de la bacteria, clarito, negro. No. Es la espora. Ya, ahí se puede ir la espora. Y me parece que esas son todas. Ya, ¿preguntas?